El enigma de la conciencia cuántica. Un viaje infinito hacia lo desconocido. En una pequeña aldea enclavada en las montañas de los Pirineos, vivía un hombre llamado Javier, un filósofo solitario que dedicaba su vida a desentrañar los misterios más profundos de la existencia. Su cabaña, construida con piedra antigua y madera envejecida, se encontraba al borde de un acantilado, desde donde se podía ver la vastedad del horizonte, un océano de nubes que se desvanecía en el infinito. Javier pasaba sus días rodeado de libros polvorientos y manuscritos que contenían los pensamientos de los más grandes pensadores de la historia, desde los antiguos griegos hasta los físicos modernos. A pesar de toda su erudición, había una cuestión que perturbaba su mente sin cesar: la naturaleza de la conciencia. ¿Qué era realmente la conciencia? ¿Cómo se relacionaba con el universo? ¿Podía ser definida o comprendida en su totalidad? ¿O era un misterio insondable destinado a permanecer más allá del alcance humano? Estas preguntas le atormentaban día y noche, impulsándole a buscar respuestas más allá de los límites convencionales del conocimiento. Un día, mientras recorría un viejo libro de entrevistas con científicos y filósofos, Javier se topó con un nombre que había oído en varias ocasiones: Jacobo Greenberg. Greenberg, un psicólogo y neurofisiólogo mexicano, había dedicado su vida al estudio de la conciencia desde una perspectiva única y profundamente original. En una entrevista con un canal español, Jacobo había sido preguntado sobre su definición de la conciencia, y su respuesta dejó a Javier profundamente conmovido. Jacobo había dicho que la conciencia no podía ser definida. Intentar conceptualizarla, decía, era encasillar su inmensidad dentro de los límites estrechos del pensamiento humano. Definir la conciencia significaba limitarla, reducirla a un conjunto de términos y conceptos que jamás podrían capturar su verdadera esencia. Esta declaración resonó profundamente en Javier, quien sintió que, en esas palabras, había una verdad que iba más allá de la lógica y la razón. Jacobo Greenberg había dedicado gran parte de su trabajo a la exploración del campo cuántico, un concepto que, según él, estaba intrínsecamente ligado a la conciencia. La física cuántica, con su descripción del universo como un tejido de posibilidades infinitas que colapsan en una realidad observable solo cuando son medidas o percibidas, proporcionaba una metáfora poderosa para entender la conciencia. Según Jacobo, la conciencia y el campo cuántico no eran entidades separadas, sino dos aspectos de una misma realidad fundamental. Javier se sumergió en los escritos de Greenberg, absorbiendo cada palabra, cada idea, como si fueran las piezas de un rompecabezas cósmico. En su humilde opinión, comenzó a ver la conciencia como una especie de campo cuántico interno, una red de posibilidades que, al no ser observadas, existían en un estado de superposición, es decir, en un estado de infinitas potencialidades. Sin embargo, al ser observadas, ya sea por un observador externo o por la propia conciencia autoobservante, estas posibilidades colapsaban en una realidad concreta y definida. Este colapso, pensaba Javier, no era simplemente una acción pasiva. Era, en efecto, la creación de la realidad misma. La conciencia, al observar, no solo percibía una realidad preexistente, sino que la traía a la existencia. En otras palabras, la realidad no existía independientemente de la conciencia. Era más bien un producto de ella. Este pensamiento dejó a Javier en un estado de asombro perpetuo, como si hubiera vislumbrado una verdad tan profunda y fundamental que su mente apenas podía abarcarla. A partir de ese momento, Javier empezó a ver el mundo con nuevos ojos. Cada amanecer,
Cada atardecer, cada brisa que rozaba su piel, era una manifestación de esa conciencia cuántica que él y el universo compartían. Comenzó a preguntarse si, al cambiar su forma de observar el mundo, podría cambiar la realidad misma. Podría, por ejemplo, influir en los eventos de su vida simplemente alterando su estado de conciencia. Podría, de alguna manera, sintonizarse con el campo cuántico y acceder a otras realidades, otras dimensiones de existencia. Con el tiempo, Javier empezó a experimentar con prácticas meditativas y técnicas de visualización, intentando expandir su conciencia más allá de los límites de su mente individual. Durante estas meditaciones, a veces sentía que se desvanecía, como si su identidad personal se disolviera en un océano infinito de posibilidades. En esos momentos, percibía el universo como un vasto campo de energía, una red vibrante de ondas y partículas entrelazadas que respondían a su mera intención. Una noche, mientras meditaba bajo el cielo estrellado, Javier tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. En un estado de profunda relajación, sintió que su conciencia se desprendía de su cuerpo y se expandía hacia el cosmos. Viajó a través de galaxias y constelaciones, observando cómo las estrellas nacían y morían, cómo los planetas giraban en sus órbitas, todo dentro de una armonía perfecta y misteriosa. De repente se encontró en un lugar completamente distinto, un vasto campo de luz pura y radiante. Allí sintió la presencia de otras conciencias, entidades de pura energía, que no tenían forma ni nombre, pero que irradiaban un conocimiento profundo y antiguo. Una de estas entidades se acercó a él, comunicándose no con palabras, sino con una transmisión directa de pensamiento. Lo que llamas realidad, le dijo la entidad, es solo una de las infinitas manifestaciones del campo cuántico. La conciencia es la clave que desbloquea estas manifestaciones. Tú eres tanto el observador como el creador. La realidad es un reflejo de tu conciencia. Javier despertó de su meditación con lágrimas en los ojos. Había comprendido en un nivel más allá de las palabras que la conciencia y el campo cuántico eran, de hecho, uno mismo. Que su vida, su realidad, era una proyección de su propia conciencia, una danza de energía que respondía a sus pensamientos, emociones e intenciones, y que, al cambiar su conciencia, podía cambiar su mundo. A partir de ese día, Javier vivió con una profunda reverencia por la vida y el universo. Sabía que cada pensamiento, cada percepción, era un acto de creación, y que la conciencia humana tenía un poder mucho mayor del que jamás hubiera imaginado. Siguió estudiando, meditando y explorando, pero ya no lo hacía desde una perspectiva de búsqueda. Ahora, lo hacía desde una comprensión interna de que él mismo era parte del gran misterio que intentaba desentrañar. Y así, Javier se convirtió en un maestro de la conciencia, compartiendo su sabiduría con aquellos que buscaban entender los misterios del universo. Enseñaba que la realidad no era algo fijo o inmutable, sino un proceso dinámico y en constante evolución, moldeado por la conciencia de cada ser. En sus palabras resonaban las enseñanzas de Jacobo Grinberg, pero también su propia experiencia directa, una fusión de ciencia, espiritualidad y la misteriosa interconexión de todas las cosas. En la tranquilidad de su cabaña, mientras contemplaba el infinito horizonte, Javier comprendió que la verdadera naturaleza de la conciencia nunca podría ser capturada en palabras o conceptos, pero también entendió que esto no importaba. Lo que importaba era la experiencia directa, la vivencia del ser consciente, la maravilla de existir en un universo tan vasto y misterioso que nunca dejaría de sorprender y asombrar a quienes se atrevieran a explorarlo.
Y así, en esa pequeña aldea en las montañas, Javier vivió el resto de sus días, no como un buscador de respuestas, sino como un explorador del misterio, un ser consciente navegando el océano infinito de posibilidades que es la realidad.